Saludos, bendiciones para todos. Bienvenidos nuevamente a este tiempo de estudio de la palabra de Dios, tiempo que dedicamos a considerar la palabra y a poder extraer de ella verdades para nuestra vida diaria. Vamos nuevamente a retomar el estudio de Mateo, finalizando el capítulo 18. Prepárate ahí con tu Biblia en mano y vamos juntos a considerar nuevamente la palabra. Padre, gracias por la oportunidad de estar ante ti y ante tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en el conocimiento de ella. Y que, Señor, tengamos el valor y la sabiduría para aplicarle en nuestro caminar cada día. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Decíamos que íbamos a finalizar ya el capítulo 18. Es unas últimas consideraciones que queremos hacer a razón de la parábola que hemos estado estudiando. Y vamos a leerla solamente como resumen final y veamos esas verdades que finalmente vamos a extraer de la misma. Mateo 18, 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aquí tenemos entonces en esta parábola 7 lecciones que queremos dejar bien cimentadas que se extraen de la misma. La primera verdad: todos estamos endeudados con Dios. Todos estamos endeudados con Dios. Así como este hombre en esta parábola que vemos que tenía una deuda impagable, igual de impagable era nuestra deuda. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos en deuda con Dios. Y ese todo implica desde Adán hasta el último que haya nacido y nacerá en este mundo. De tal manera que la deuda es de todos nosotros. Y es una deuda impagable, como lo era la de este siervo en esta parábola. Ninguno puede pagar su deuda, ni la de otro. Dice Salmo 49, 6 al 8, los que confían en sus bienes y de las muchedumbres de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Y Romanos 3:20 señala: por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. De tal manera que no hay obra humana que podamos hacer para poder pagar la deuda que tenemos con Dios. Es una deuda impagable que solo Dios podía pagar. Solo Él tenía en sus manos poder saldarla. Ahora, ineludiblemente, esta deuda debe ser pagada. No es una deuda que se puede, no pasó nada. Había que pagarla. Alguien tenía que pagar. Porque desde Génesis 2:17 Dios había decretado: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Desde el día que el hombre desobedeció, desde el día que el pecado entró en el mundo, esto acabó por siempre con la posibilidad del hombre mantener una comunión con Dios. Por tanto, entró en lo que llamamos la muerte espiritual. Y para poder ser restaurado, alguien tenía que pagar el precio del pecado. Romanos 3:19 dice: todo lo que la ley dice
lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Y en Romanos 5:18 dice, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Todos estamos en la misma condición ante Dios a causa del pecado. Ahora, por medio del sacrificio de Cristo, la deuda ha sido cancelada a favor de todo aquel que cree en Él. Jesús murió por todos, pero solamente aquel que por la fe en Él y en su sacrificio se apropia de esa redención, entonces es perdonado su pecado. De tal manera que es para todo aquel que cree en Él. Tenemos que en Mateo 20:28 dice, el Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate por muchos. Y en Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y en 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De tal manera que Jesucristo ha hecho el sacrificio perfecto para saldar la deuda para todos aquellos que creen en Él. La quinta verdad, los hombres demuestran que han sido perdonados cuando perdonan a los demás. La persona que ha tenido este perdón tan grande que le lleva a tener una nueva relación con Dios, una vida nueva, una regeneración espiritual, de esa persona en su interior debe nacer entonces ahora el acto de perdonar a los otros. Ese es un fruto de el alma que ha sido perdonada por Dios. Entonces tenemos, por ejemplo, en Mateo 6, 12 al 15, que perdónanos, dice el Padre nuestro, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y en Efesios 4:32 dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. De tal manera que somos llamados a perdonar como consecuencia de haber sido perdonados. El alma que ha sido perdonada debe nacer de ella el perdonar a los demás. En sexto lugar, la persona no perdonada está destinada al castigo eterno. De eso se trata también en parte las lecciones que extraemos de esta parábola. Dice en en Romanos 1:32, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Es decir, todos estos pecados que se listan en Romanos 1:32, pecados que hablan ciertamente de la persona no regenerada, la persona no perdonada. Entonces, estas personas que no aceptan el perdón en Cristo Jesús, que no lo buscan y no lo aceptan, sencillamente están destinadas a el castigo eterno, que es el pago por aquella deuda tan impagable. ¿Y quién debe ser el primero en dar el paso hacia el perdón, hacia la reconciliación? ¿El ofensor o el ofendido? Pues ambos. Ambos. Cuando haya un tema de una ofensa que alguien deba perdonar y ser perdonado, ambos, tanto el ofensor como el ofendido, deben considerarse llamados a dar el primer paso. Por ejemplo, en Mateo 18:35 dice, perdón, en Mateo 5, vamos a Mateo 5, 23 y 24 dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La situación aquí es de alguien que estando en un momento de adoración a Dios, se acuerda de que un hermano tiene algo contra él, es decir, que esta persona que está llevando la ofrenda al altar siente o se da cuenta que ofendió a alguien, por eso aquella persona tiene algo contra él, entonces esa persona que ha sido el ofensor debe ser llamado por la palabra a ir primero a buscar al que él ofendió para pedirle perdón. Pero también dice en Mateo 5, 23 al 24, perdón, en Mateo 18:35, ahora sí, Mateo 18:35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Somos llamados a perdonar, pero también somos llamados a pedir perdón. También Colosenses 3, 12 al 14 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad,
de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces somos llamados, tanto el ofendido como el ofensor, a dar el primer paso. Siempre debemos, en el momento en que sentimos que hemos ofendido a alguien, si estamos en un momento de adoración, lo que estemos, dejemos hacer y buscar a la persona y pedirle perdón. Pero si somos los ofendidos, buscar a la persona y perdonarle y hacerle ver su falta para que se arrepiente y se restaure, siempre con espíritu de amor y de restauración, no con espíritu de venganza, pero sí, perdonarle. O sea, tanto el ofendido como el ofensor somos ambos llamados a dar el primer paso. Bueno, aquí terminaríamos con estas lecciones secundarias de la parábola y aquí concluiríamos con esta parábola de Mateo 18, 23 al 35, que por cierto está representado aquí en esta pintura de Rembrandt. Y con esta parábola terminaría, ya finalizando el capítulo 18, terminaría el llamado misterio del retiro de Jesús. Este tiempo en que él ha estado con sus 12 discípulos relativamente apartado de las multitudes, en regiones más lejanas como Cesarea de Filipo, como en la región de Fenicia, Decápolis, regiones más apartadas, para poder dedicarles por lo menos unos 6 meses a enseñarles a ellos de una forma mucho más personal. Este tiempo de retiro termina aquí, en este momento, en el capítulo 18. Ese ministerio abarcó desde Mateo 15, 21 hasta Mateo 18, 35. Y ahora vamos a ver, entrando en el capítulo 19, que vuelve Jesús a abrirse a las multitudes y verse rodeado de la gente y comienza nuevamente a ministrar y enseñar y sanar a las multitudes. Así que vayamos entonces al capítulo 19 de Mateo. Mateo capítulo 19. En este capítulo vamos a ver tres grandes lecciones, tres grandes temas que son los que abarca el capítulo 19 de Mateo. Así que entrando en el capítulo 19 de Mateo encontramos tres grandes temas, como decíamos. En el versículo 1 al 12 vamos a encontrar que Jesús enseña sobre el divorcio. En los versículos 13 al 15 encontraremos que Jesús bendice a los niños. Y en los versículos 16 al 30 encontraremos el muy conocido pasaje del joven rico. Aquel joven rico que se acerca a Jesús y vamos a ver en su momento toda esa rica enseñanza. Comenzamos con Mateo 19, 1 al 9. Mateo 19, 1 al 9 es el primer texto que vamos a considerar en este capítulo 19 de Mateo. Y anota al margen, anota los pasajes paralelos de esta porción de Mateo 19, 1 al 9. Los pasajes paralelos son Marcos 10, 1 al 9, Marcos 10, 1 al 9 y Lucas 16, 18. Lucas 16, 18. Son textos paralelos de este pasaje. Así que sin más, comenzamos con Mateo 19, 1 al 9. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí tenemos entonces este texto con que abre el capítulo 19. Dice que aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán.
Terminando, ¿cuáles palabras? Las de este gran discurso que hemos visto a lo largo de todo el capítulo 18, que las dijo en Capernaum. Eh, Recordarán, tomó un niño entre los que estaban ahí, lo puso en medio y todo aquello, y comenzó a enseñar sobre el perdón y todo aquello. Bueno, terminado ese gran discurso que abarca todo el capítulo 18, Jesús entonces deja Galilea para dirigirse a Jerusalén. Esa es la instancia que vemos aquí cuando comienza el capítulo 19. Y, ojo, no volverá a Galilea, sino hasta después de su resurrección. O sea, físicamente durante su ministerio terrenal, él ya no va a volver a Galilea. Va a salir de Galilea rumbo a Jerusalén precisamente a dar su vida por el pecado de todos nosotros, allí en la cruz del Calvario. Y a Galilea volverá después de resucitado, cuando en Mateo 28, 16 al 17 encontramos, por ejemplo, que dice, los 11 discípulos se fueron a Galilea. Ya esto después de la muerte y resurrección de Jesús. Dice, se fueron a Galilea, donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Ese pasaje que también encontramos en Mateo 21, donde Jesús se encuentra por lo menos con 7 de sus discípulos ahí a orillas del mar de Galilea. Así que ahí es cuando él va a volver a Galilea, pero durante su vida terrenal no lo hará más. Y entonces aquí habla de que se fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Porque aquí comienza el ministerio en Perea. El ministerio en Perea que abarca los capítulos 19 y 20 de Mateo. Y cronológicamente aproximadamente los últimos 6 meses del ministerio de Jesús. Perea era esta región que quedaba en la ribera oriental del río Jordán. Esta era la región de Perea y es a donde Jesús se va a dirigir en este momento. El término Perea se deriva de el griego que significa Perán, el griego Perán que significa al otro lado. Entonces, de ahí el nombre de Perea que se le dio a esta región. Y se correspondía con la antigua región de Galate en tiempo de los reinos de Judá y de Israel. Esta era la región de Galate, ahora llamada Perea, porque después del exilio babilónico, cuando regresan del exilio babilónico, comienza a recibir este nombre derivado del griego. Recuerden que Alejandro Magno posteriormente va a poblar todas estas regiones cuando en el siglo III a.C. conquista todo el Medio Oriente. Bueno, esta región fue llamada Perea posterior al exilio y estaba gobernada para el tiempo de Jesús, estaba gobernada por Herodes Antipas. De hecho, aquí en la región sur, junto al Mar Muerto, estaba la fortaleza de Maqueronte, donde Herodes Antipas mandó a decapitar a Juan el Bautista. En esta región también habían ovejas de la casa de Israel. Por lo tanto, Jesús va allá precisamente a predicar el evangelio del reino, porque también era habitada por judíos. Así que Jesús se dirige a las ovejas de la casa de Israel para predicarles el evangelio del reino. Para cuando llegamos a Mateo 20, 29, para cuando lleguemos a Mateo 20, 29, vemos que ya Jesús ha cruzado a Jericó, ya ha cruzado hacia Jericó por la parte sur, ya cercano al Mar Muerto, ha cruzado el río Jordán hacia la parte occidental, hacia Jericó, porque dice Mateo 20, 29, que al salir ellos de Jericó, o sea que ya en ese momento ya están del lado de Judea, ya han salido de Perea. Así que en el capítulo 19 y el capítulo 20 es cuando vamos a tener a Jesús en este ministerio en Perea. Ahora, uniendo los textos de Mateo 19:1, Marcos 10:1 y Lucas 17:11, podemos reconstruir aproximadamente ese recorrido que va a hacer Jesús desde Galilea hasta Jerusalén, a través de Perea, porque él sale de Capernaum. Y leamos Mateo 19:1, que ya lo leímos, pero lo repetimos nuevamente. Dice que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y en Marcos 10:1 dice que levantándose allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y en Lucas 17:11 dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Así que tomando los tres sinópticos en conjunto, tendríamos que deducir que él sale de Capernaum con sus discípulos, se dirige hacia el sur y va a pasar, como dice Lucas, por Samaria y luego va a dirigirse a través del río Jordán a la región de Perea.
en donde va a estar ministrando. Y finalmente cruzará a la altura de Jericó hacia Judea para dirigirse a Jerusalén. Aproximadamente este habría sido el recorrido que Jesús habría estado haciendo. Y este recorrido habría llevado aproximadamente unos 6 meses, que abarcaría más o menos desde la fiesta de los tabernáculos que se llevaba a cabo en el mes de noviembre hasta la fiesta de la Pascua que era en el mes de abril. De hecho, para estas fiestas muchos peregrinos descendían a Jerusalén, los que venían de Galilea lo harían también, y viajaban en grupos. Generalmente se acostumbraba a viajar en grupos por seguridad, por comodidad, porque venían en familia, etcétera. Gente de una misma población se unía para viajar en grupo y hacer el viaje más seguro y más llevadero. Así que no era de extrañar que Jesús en el camino se encontrara con alguno de estos grupos, se le unieran, pues fueran ministrados por el Señor y pues viajaran como parte también de estos grupos o en algún momento coincidieran con los mismos. Y decir que los judíos consideraban Perea parte de Israel y a su población, no hacia la población de Samaria, que los consideraban no judíos. De tal manera que cuando los judíos de Galilea descendían a Jerusalén, en lugar de tomar una ruta directa a través de Samaria, lo hacían desviándose hacia el este, cruzando el río Jordán y descendiendo por Perea para luego entrar por Jericó hacia Jerusalén. Era la ruta usual que tomaban los judíos desde el norte, desde Galilea hacia Jerusalén, para evitar pasar por Samaria. Así que en este momento la ruta que toma Jesús probablemente era seguida por muchos otros, aunque él sí pasó por Samaria, y aquí Lucas lo dice, y también sabemos por Juan 4 que él también ministró en Samaria. Así que esa fue la ruta que tomó el Señor Jesús para llegar a Jerusalén en su viaje final. Dice, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Dice el texto. Habiendo concluido ya ese ministerio, ese tiempo de retiro con los 12, tiempo que ya hemos estudiado, va desde el capítulo 15, verso 21, hasta Mateo 18, 35. Todo esto es el tiempo de retiro. Habiendo terminado ese tiempo que él dedicó a trabajar directamente con los 12 para cimentar las enseñanzas con ellos en particular, ahora Jesús vuelve a hacerse accesible a las multitudes, vuelve a mostrarse a la gente, si la gente obviamente va a ser atraído por él, ya sea por sus enseñanzas o por sencillamente la necesidad de ser sanados o por un milagro determinado. Entonces vuelven entonces las multitudes a rodearle, a buscarle, etcétera. Y al reconocerle, como decíamos, las multitudes le van a seguir y obviamente lo que siempre pasaba, le traían sus enfermos, pero fíjate, él siempre los sanaba, como dice aquí, y los sanó. Y ojo que y lo sanó, aunque lo entendemos literalmente desde el punto de vista físico, también los estaba sanando espiritualmente. Así que en ambos sentidos él los sanó. Pero hizo más que sanarles, porque leemos en el texto paralelo de Marcos 10:1, que también les enseñaba. Dice Marcos 10:1, levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Así que ahí les enseñaba, les sanaba, definitivamente que él hacía las dos cosas. Obras de bondad, pero verdades para que la gente cree. Se les predicaba, pero también se satisfacía sus necesidades físicas, sus necesidades espirituales y sus necesidades físicas. Siempre van de la mano, nunca lo olvidemos. Entonces vinieron a él los fariseos, dice el texto, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Siempre los fariseos al acecho, ¿eh? Aunque por un motivo contrario al de la mayoría de las multitudes, los fariseos también le estaban buscando. Ellos le buscaban ciertamente no por querer oírle o por creer en él como muchos que creían en él como el Mesías, sino por tentarle, como dice aquí. Su deseo no era aprender de Jesús, sino tentarle. Recuerden, ya ellos habían llegado a un punto donde ya estaba determinado que tenían que eliminar a Jesús de alguna u otra forma. Así que lo que estaban buscando era excusas para lograr su finalidad que ya estaba determinada, ya estaba prácticamente decidida.
Y aquí definitivamente ellos pensaban que cualquier respuesta que les diera Jesús a esta pregunta que le estaba haciendo le haría quedar mal. Ellos se las ingeniaban, ellos maquinaban. ¿Qué cosa cómo le podemos preguntar para agarrarlo en una trampa? ¿Cómo podemos hacer para hacerle tropezar? Y era gente inteligente, mentalmente hábiles, que sabían agarrar los argumentos y tratar de llevarlos a un punto donde pudieran crearle una encerrona a Jesús. Pero no contaban con que Jesús era más vivo que ellos, más inteligente, más sabio, de tal manera que siempre los dejaba con la boca abierta con sus respuestas, porque no hay hombre, por muy sabio que sea, que pueda superar a el Señor. Dice, si decían, si Jesús les contestaba que si era lícito repudiar a la mujer por cualquier causa, iba a ofender a aquellos que eran de una tendencia más conservadora. Pero si Jesús decía que no era lícito repudiar a la mujer por cualquier causa, iba a ofender a los más liberales, porque como vamos a ver, había de las dos tendencias en Israel. Los que creían que solamente era por una causa muy específica y los que creían que podía ser por cualquier causa. Entonces, si Jesús decía uno, ofendía a los otros. Y si se iba por la otra opción, ofendía a los primeros. Así que ellos creían que aquí lo tenían en sus manos. Ya prácticamente se frotaban las manos pensando que lo habían agarrado en un punto que no se iba a zafar. Ahora, es posible también que esta pregunta de los fariseos surgiera por estar en este momento en tierras de Herodes Antipas. Recuerden que, como decíamos, Perea era gobernada por Herodes Antipas, era parte de su tetrarquía. Así que es posible que ellos estuvieran tratando de indisponer a Jesús ante Herodes para que Herodes, así como se había encargado de Juan el Bautista, también se encargara de eliminar a Jesús. Eso podría ser, porque, como decimos, estamos en Perea, territorio de Herodes. Ahí manda Herodes. Así que fácilmente Herodes podía mandar un destacamento de soldados y apresar a Jesús y llevarlo a Maqueronte, que estaba bastante cerca de esta región de Perea, en esta región de Perea de hecho, y podía haber sido Jesús encarcelado allí. Y sabiendo que Herodes se había divorciado de su esposa, la hija del rey Aretas de Nabatea, eso lo estudiaba en su momento, para casarse con Herodías, esposa de su hermano Herodes Felipe. Todo ese trama, toda esa telenovela, ese culebrón, como dicen por ahí, esto lo revisamos y lo estudiamos en el momento que estudiamos el tema de la muerte de Juan el Bautista. Pero el hecho es que Herodes era público y notorio que se había divorciado de una forma totalmente ilegal, etcétera. Si había alguien que había llegado a un divorcio totalmente fuera de la ley, era Herodes. Así que definitivamente que una respuesta de Jesús demasiado dura aquí podía llegar hasta los oídos de Herodes y Herodes entonces encargarse de Jesús. Quizás podían estar también pensando eso estos fariseos. Ahora, es que, ¿por qué el tema de la disyuntiva? Entre los judíos, para este tiempo había dos posiciones bien definidas en cuanto al divorcio. Y esto, en su momento, allá por Mateo 5, tocamos este tema, pero vale la pena repasarlo, ya que aquí se toca con mayor amplitud. Esas dos posiciones, ¿de qué dependían? De cómo se interpretase Mateo 24:1. De la interpretación de este versículo dependía la posición que se tomase en cuanto al divorcio. ¿Qué dice Deuteronomio 24:1? Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ese texto de Deuteronomio 24:1 era la causa, cómo se interpretara ese texto, era la causa de las diferencias en cuanto a la interpretación del divorcio y como vamos a ver en la próxima lección, específicamente cómo se interpretara este texto, cosa indecente. Veremos en la próxima lección cómo era esto interpretado por las diferentes escuelas y la respuesta que Jesús le va a dar a los fariseos, que definitivamente que los va a dejar fuera de base, no van a tener cómo contraatacarle. Hasta la próxima lección, mantente allí, mantente en la palabra, sigue estudiándola, sigue viviéndola y que el Señor te siga bendiciendo ricamente.